Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Estoy en este momento con ustedes desde Rivieras del Sol, donde Dios cada año en el aniversario con mi esposo nos da la oportunidad de estar en diferentes lugares, descansando 3 días, 4 días. Por tanto, no podemos detenernos de seguir predicando y haciendo lo que Dios nos mandó a ejecutar. Y en este caso es la palabra de Dios. Estamos viendo sobre algunas señales que nos permiten saber que Dios está con nosotros, está cerca de nosotros y nosotros igualmente con Él. Aquí en la tercera señal y que tiene que ver una evidencia de que Dios está con nosotros es cuando hay un aumento de la palabra de Dios, cuando hay sed de su palabra, cuando hay hambre de su palabra y sed por beber el agua viva que es a través del Espíritu Santo. Cuando te acercas a Dios, la Biblia deja de ser solo, ya no solamente va a ser un libro de historias antiguas y principios morales, ya en este caso, y ni reglas morales, porque ya en este caso la palabra, cuando hay sed de ella, cuando hay hambre de la palabra, esta se convierte y se transforma en una fuente viva de dirección, en una fuente de sabiduría y en una fuente de consuelo. Ahora bien, cuando más te acercas a Dios, más vas a sentir el deseo de leer la palabra, de estudiarla, de comprender las escrituras, y esto no solo por un interés intelectual, sino que podríamos decir que es un anhelo espiritual muy profundo. La palabra de Dios comienza a hablar de una manera directa. ¿A dónde? Comienza a hablar de manera directa a tu corazón. Cuando habla de manera directa al corazón, es cuando aquí podríamos leer lo que la Biblia dice, que una de las evidencias de que la palabra habla en nuestro corazón es que hay sed, hay sabiduría, porque esa sabiduría que viene del Espíritu Santo es con el fin de revelarnos, y como consecuencia de esa revelación o como resultado de esa revelación hay paz. La Biblia, siendo la propia palabra de Dios, es el medio principal por el cual Él se comunica con nosotros, con la humanidad. Y para ello quiero leer con ustedes lo que nos dice Primera de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16 y 17, cuando dice: toda la escritura es inspirada por Dios, y dice que es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté capacitado para toda buena obra. La cercanía con Dios va a aumentar nuestra sed por esta enseñanza. Y cuando esto ocurre es porque a través de las escrituras que conocemos, y que es un conocimiento más de su naturaleza, es el conocimiento de su carácter y es el conocimiento de sus planes para nuestras vidas, para nuestro trayecto de vida. También es bueno saber y la Biblia nos muestra algunos ejemplos poderosísimos de alguien que tenía hambre de la palabra de Dios. Y esta persona es el rey David.
Lo hemos mencionado también en el estudio de la señal número 2, pero aquí otro ejemplo es el rey David. ¿Por qué? Porque ahí lo vemos en los salmos frecuentemente cuando él expresa su amor por la ley y la palabra del Señor. En Salmos, el capítulo 119, el versículo 105 dice: tu palabra es lámpara a mis pies y luz a mi camino. Es para nosotros. Para David, aquí en este caso, la palabra de Dios era esencial en su caminar, porque aquí él reconocía que en su fuente de dirección, en medio de la incertidumbre y sus batallas, la palabra era esencial y era el recurso fundamental. Cuando estamos más cerca de Dios, al igual que David, comenzamos a ver la Biblia como esa luz, y que es una luz que guía nuestros pasos. No solamente David, también tenemos otro ejemplo, y que es un ejemplo muy notable en la vida del rey Josías. El rey Josías era un gobernante de Judá. Y durante este reinado, Josías, siempre quiso tener en cuenta a Dios, y que era a través de su gobierno como tal. Por eso ahí en Segunda de Reyes, el capítulo 22, el versículo del 11 al 13, leemos sobre su relación con Dios. Leemos sobre también su reacción, esa reacción que él tuvo, donde pedía que se tuviera en cuenta y que pidieran a Dios por él y por el pueblo. El rey Josías dio la orden diciendo: vayan y consulten al Señor por mí. Dice, y no solamente por él, sino que dice, y por el pueblo, y por toda Judá. ¿Acerca de qué? Dice que era acerca de lo que dice el libro, habla que era en relación a mirar hasta dónde la grande ira del Señor contra ellos. Porque los que no presidieron, no actuaban conforme a todo lo que estaba escrito en ese libro. A ver, igual de decir que este episodio muestra el descubrimiento y el entendimiento de la palabra de Dios, donde puede despertar aún en nosotros una sed renovadora por su verdad, un deseo de obedecer y alinearnos a la voluntad y al propósito de Dios. Cuando tú y yo nos comenzamos a acercar a Dios mediante el Espíritu Santo, es donde se comienza a abrir nuestros ojos espirituales. ¿Para qué? Para comprender las Escrituras de una manera más profunda. Esto se da cuando hay hambre de Dios. Las palabras en la Biblia nos está diciendo y nos está presentando sobre la necesidad de buscar a Dios en todo tiempo. Es la palabra de Dios la que nos motiva a través del Espíritu Santo a entender que la palabra de Dios es viva,
La palabra de Dios es acción, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios no podemos compararla con cualquier libro, porque es un libro sagrado. Por tanto, ahí las escrituras nos están mostrando en Hebreos el capítulo 4, el versículo 12, cuando dice, porque, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando más te acercas a Dios, más experimentas ¿qué? Más se experimenta esta verdad. Y esa verdad se experimenta cuando se siente que la palabra habla directamente a nuestras vidas y que habla de acuerdo a las situaciones, a las circunstancias, donde mucha gente expresa o utiliza el término qué coincidencia. Cómo estoy leyendo y conociendo en este libro lo que me está sucediendo. Eso no se llama coincidencia, eso se llama dirección que el Espíritu Santo actúa para mostrarte que Dios todo lo conoce y todo lo puede resolver si de antemano contamos con Él. Este debe ser el deseo creciente de cada cristiano, de conocer, ¿sí?, lo más profundo del pensamiento de Dios, y es solamente a la luz de la palabra. También tenemos en San Juan capítulo 17, el versículo 17, cuando Jesús dice, santifícalos. Jesús ora al Padre y le dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos santifica. Es decir, nos aparta y nos purifica, moldeándonos. ¿Moldeando qué? Moldeando nuestro carácter a la semejanza de Dios. La formación de Cristo en nosotros es a la luz de la palabra, bajo la dirección, el apoyo y la ayuda del Espíritu Santo. Sin la palabra, porque tú puedes decir, yo busco a Dios, y es cuando hablas mucho, pero ni siquiera entiendes que Dios también quiere entrar en esa comunión contigo, en ese diálogo, y no hay otra forma de hacerla sino a la luz de la palabra, porque cuando tú estudias la palabra, cuando conoces la palabra, estás conociendo a Dios, estás escuchando a Dios. Es importante leerla, y por eso el Espíritu Santo produce en nosotros hambre de Dios, necesidad de Dios, a través del estudio de la palabra, a través del estudio del libro de la vida que son las Escrituras. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos muchísimas ventajas, porque a través de las Escrituras vamos a mostrar y a conocer el pueblo de Berea, la iglesia, los cristianos de Berea, porque estos cristianos, dice la palabra, de que en Hechos capítulo 17, el versículo 11, dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues dice que ellos recibieron el mensaje con toda avidez, y todos los días, dice, ellos examinaban las Escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo decía era verdad. Ellos no tragaban entero. Ellos iban y examinaban y comprobaban. Y es la invitación para que nosotros también podamos conocer abiertamente la palabra. Lo que escuchemos es importante verificar,
comprobar si está escrita en la palabra. Ahí es donde el Señor se vale en Oseas 4:6, cuando dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque no indagó. Y en San Juan 5:39 dice: escudriñen las escrituras, porque en ella os parece que ahí tenemos la vida eterna, y ella es la que da testimonio de Jesucristo. Las escrituras hay que estudiarla, hay que escucharla y comprobar si lo que te están enseñando va fundamentada en los textos bíblicos. Si está fundamentada en los textos bíblicos, puedes tomar la palabra, ¿sí? Saborear la palabra, degustar la palabra, con seguridad de que no te va a hacer daño, sino que va a beneficiar tu alma. Estos cristianos, ellos demostraban un profundo deseo de estudiar. Ellos manifestaban el deseo de comprender la palabra de Dios diariamente. No dice que de vez en cuando, así como diariamente necesitamos consumir los alimentos, cuánto más necesitamos todos los días alimentar el alma, que es la que tiene que ser nutrida y fortalecida y en crecimiento, pero todo tiene que ir a la luz de la palabra. Aquí es de decir que en la predicación del apóstol Pablo, ellos examinaban, ¿quién? Los cristianos de Berea, ellos examinaban la palabra que el apóstol Pablo predicaba, y ellos lo examinaban por sí mismos, porque muchas veces estamos esperando es que nos digieran la palabra, que la innoven por nosotros. ¿Y quiénes son los indicados en consumir los alimentos para fortalecer el cuerpo? Cada ser humano, ¿verdad? Somos los mismos interesados de una manera personal, por sí mismos, examinar las escrituras a la luz de la palabra, examinar lo que escuchamos y que estar seguros de que lo que nos están enseñando realmente es verdad, sea verdad. Cuando esa hambre por la palabra, por esa palabra de Dios, cuando el hambre va creciendo dentro de nosotros, eso también nos va a ayudar a resistir las tentaciones y superar ¿qué? Superar los desafíos que enfrentemos, superar los desafíos que se nos presentan. O sea que el estudiar la palabra trae muchísimas ventajas, que es lo que debemos de tener presente y lo que debemos de entender, que no es en vano, para nada. La palabra de Dios es un arma poderosa, pero es un arma poderosa ¿contra qué? Contra las trampas del enemigo. Jesús, en su tiempo, en el tiempo de la tentación, cuando estuvo en el desierto, él resistió a Satanás usando ¿qué? Usando las escrituras. Es un ejemplo a seguir. No hay otra forma de enfrentarnos a Satanás. Por eso cuando el Señor nos dice: someteos a Dios, resista al diablo y él huirá de vosotros. El sometimiento es a través de la palabra. El sometimiento es conociendo las escrituras. Es inundándonos y sumergiéndonos en la palabra, porque el Dios Altísimo nos dice: hay cosas, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿En qué? En el conocimiento profundo de la palabra es que vamos a conocer misterios espirituales. En Mateo capítulo 4, el versículo 4, Jesús responde a la primera tentación, y que cuando responde a la primera tentación diciendo: escrito está, ¿sí? No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios que sale de mi boca, de la boca de Dios para nuestra alma. De esa es que nosotros tenemos que cuidar y de valorar, de aprovechar y de nutrirnos.
de la palabra de Dios. Hemos hablado de la oración. Hemos hablado que el arma del cristiano es la oración, ¿verdad? Pero juntamente con la oración es la palabra, estudiarla, escuchar, verificar si lo que estoy recibiendo como predicación o como enseñanza realmente sea la doctrina de Jesucristo. A la luz de la palabra no hay otra forma de sostenernos, no hay otra forma de tomarla. La palabra de Dios nos acerca cada día más a ese conocimiento profundo de Dios. Y también es a través de la Biblia como fuente inagotable que nos da ¿qué? Nos da sabiduría para cada área de nuestra vida. No importa lo que estás enfrentando, no importa. ¿Por qué? Porque es que siempre habrá un pasaje o un principio bíblico que te dará claridad y te dará dirección frente a lo que estés enfrentando. En Salmos capítulo 19, el versículo del 7 y el 8, aquí David está describiendo ¿qué? Está describiendo los beneficios que te dará esos principios bíblicos, que te dará claridad y dirección. Cuando dice la ley del Señor, que es perfecta, y dice que esa ley aviva el alma, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio ¿a quién? Dice que hace sabio a los sencillos. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón y el mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. O sea, cada parte, cada sección, cada partecita de la palabra de Dios tiene un efecto a nuestro favor, con beneficios. Cuando te alimentas de la palabra, tu corazón se va a llenar de gozo. Tu mente se ilumina. ¿Con qué? Con la sabiduría de la palabra divina de Dios. Cada parte de tu ser tiene un efecto a favor, positivamente hablando. Y que la prioridad del estudiar la palabra, de conocer la palabra, es que le da crecimiento. Tendrás una dimensión en nivel espiritual superior con las consecuencias o resultados por las consecuencias o los resultados de la palabra. No vas a ser el mismo. Tu vida espiritual, tu lenguaje en oración con Dios va a ser mayor. Va a haber un crecimiento aún en el léxico al hablar con Dios por la palabra. Trae muchísimas beneficios. Esta señal es tan clara del hambre por la palabra, vuelvo y repito, porque eso hace que tú te acerques a Dios y Dios está ahí contigo siempre. Cuando más nos acercamos a Dios, más sentimos, repito, la necesidad de escuchar lo que Él nos quiere enseñar. Ahí es donde tú y yo nos podemos dar cuenta que estamos creciendo. ¿Por qué? Porque queremos más de Él. Es donde podemos expresar en cántico, yo quiero más y más de ti. Porque eso es señal de que estás muy cerca de Dios. Entre más te acerque, más manifestación divina vas a desear, vas a tener. Porque es que este profundo deseo por la palabra de Dios también es una forma de demostrar nuestra obediencia y amor a Él. En San Juan capítulo 14, versículo 15, cuando dice
En otras palabras, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Esa es una demostración de que estamos cerca de Dios, porque ya no queremos hacer lo nuestro, sino que eso pasa a segundo plano y le damos prioridad para hacer solo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra alma, todo nuestro ser se alinea a la voluntad y al propósito de nuestro Dios. Aquí juega un papel muy importante lo que tiene que ver con la obediencia. ¿La obediencia a qué? A eso que estoy conociendo. La obediencia a la palabra. Cuando el Señor nos dice que obedezcamos, y para obedecer tengo que conocer. Y conociendo hago la voluntad de Dios. La obediencia, en este caso, amigos, hermanos y ministros, es una señal que nos acerca a Dios. Estamos complaciendo a Dios. Así como Él nos dice en Salmos 16:3, que es mi texto rema, que dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Pero esa palabra se cumple en aquellos que tienen hambre de la palabra de Dios y por consiguiente obedecen a la voluntad de Dios por el conocimiento de digerir la palabra, de escuchar la palabra, de leer la palabra, de estudiar la palabra. Todo eso trae como resultado la complacencia de Dios. Y nosotros lo complacemos también haciendo la voluntad con conocimiento. Hasta para orar necesitamos conocimiento de la palabra, porque Dios lo que escucha es lo que tú conoces de Él. Dios escucha la oración que va cimentada en la palabra, en las escrituras, no a hablar a nuestra manera y a nuestro antojo y a nuestro parecer. Hasta para orar necesitamos conocer la palabra. La palabra, la escritura, la Biblia es el centro de vida, manual de vida que nos dice, nos enseña qué hablar, cómo comer, cómo vestir, cómo estar siempre para agradar a Dios, la palabra. Porque es que a medida que se profundiza en las escrituras, es donde se comienza, ¿qué? Es donde se comienza a experimentar la santidad. Porque el que nos santifica es Dios a través de su Santo Espíritu. Es cuando comenzamos a experimentar la santificación y es cuando también experimentamos la protección que ella ofrece, la palabra. Comenzar a ver la Biblia, no solo verla como un simple libro, porque no lo es, sino como una fuente de vida. Una guía que ilumina tu camino y te acerca más a Dios. Es la motivación que podemos y puedo presentar en cuanto a el hambre por la palabra de Dios. En resumen, puedo decir que a medida que tú sientas ese deseo de escuchar la palabra, de leer la palabra, de estudiar la palabra, te estás sumergiendo a Dios. Te estás sumergiendo y es esencial como esa lámpara que se convierte en un día a día, de manera que pueda ser una práctica transformadora. Y eso es exactamente lo que podemos decir el devocional personal, donde nunca vas a faltar, donde se convierte ese devocional personal, se va a convertir en ¿qué? Se va a convertir en un estilo de vida espiritual, se va a convertir en una práctica día a día con Dios, en oración y en aprender a recibir receptivamente lo que Él quiere hablarte, porque te habla para consolar, te habla para edificar, te habla
para advertir, te habla para prevenir peligros, te habla para mantenerte armado, te habla para todo lo que tiene que ver tu vida como tal en esta tierra. Amén. Bendiciones, bendiciones.